Buenos días. En este video voy a hacer una breve introducción a la plataforma y lenguaje de programación Python y por qué es interesante su aprendizaje. En primer lugar, este lenguaje fue creado por el holandés Van Rossum, que pretendía al principio de los años 90 crear un lenguaje potente, intuitivo y fácil de aprender. Por tanto, tiene una gramática muy sencilla, fácil de leer y de aprender. Fijaros en este programa, sin necesidad de conocimientos de programación, sabemos que hemos creado una serie de variables que les damos entradas a través del teclado y que luego realizamos operaciones con las mismas y lo presentamos en pantalla. Tiene un tipado dinámico y fuerte. ¿Qué significa? En primer lugar, dinámico es que podemos definir las variables constantemente a lo largo del programa. Por ejemplo, en este caso, sabemos que tenemos una variable de tipo entero que la presentamos en pantalla. A continuación, esa misma variable la definimos como una cadena de caracteres, la presentamos en pantalla. A continuación tenemos, en este caso, una flotante, es decir, decimales, la presentamos en pantalla y unos datos de tipo complejo. Es decir, que existe un tipado dinámico, constantemente está cambiando, al contrario que otros lenguajes de programación como C++, en los cuales hay que definir claramente los datos y se denominan de tipado estático, no pueden variar, y además es fuerte porque diferencia los tipos de variables claramente. Hemos dicho anteriormente que existen varios, como por ejemplo valores enteros, cadena de caracteres, decimales, complejos, etc. Otra de las cuestiones interesantes de Python es que es una programación orientada a objetos. Es decir, definimos una serie de objetos y de clases de manera que manipulando esos objetos, realizando una serie de funcionalidades y presentándolas, podemos resolver problemas. Es un nuevo paradigma de programación muy interesante y potente. Open source, por supuesto, porque podemos acceder al código fuente y es de libre distribución, es decir, gratuito. Esto está relacionado directamente con la comunidad enorme y activa que existe en Internet, de manera que están arrojando constantemente mejoras a todos los programas. Soporta todo tipo de plataformas, es decir, Windows, Linux, Mac y por supuesto todos los dispositivos móviles. Existe una gran cantidad, una enorme cantidad de librerías y bibliotecas que dan respuesta a problemas muy concretos. Por ejemplo, si queremos calcular la desviación típica de una serie de datos, podemos acceder precisamente a la librería de manera gratuita que resuelve esta cuestión. Es decir, incluyendo esa librería en nuestro programa, permitiría realizar esa operación sin necesidad de programar, es decir, incluyendo, importando esa librería a nuestro programa. Es versátil, podemos crear cualquier tipo de aplicación, ya sea para portátiles, ordenadores de sobremesa, dispositivos celulares, etc. Cualquier tipo de dispositivo electrónico. Y como he dicho anteriormente, existe una comunidad enorme y muy activa que están arrojando constantemente mejoras a la comunidad. Quiero insistir en esta cuestión y es que es un lenguaje de muy alto nivel. No existe este concepto, pero básicamente sabiendo inglés podemos programar o interpretar un programa en Python de manera muy sencilla. Fijaros lo que supone un bajo nivel cercano al lenguaje máquina. Este sería el lenguaje ensamblador, mientras que en el alto nivel prácticamente podríamos intuir qué significa. Estamos definiendo una función, estamos declarando una serie de variables y aplicando una estructura for nos devuelve un lenguaje, mejor dicho, el valor de una variable a. ¿Por qué es interesante aprender Python? Fijaros que la popularidad PHP, C++, C#, Java están manteniéndose, sin embargo Python está en un aumento enorme. Las aplicaciones se pueden utilizar para celulares, como he dicho anteriormente, para videojuegos, para cualquier tipo de dispositivo. Y por supuesto porque la demanda de programadores en Python es enorme. Fijaros que junto con MATLAB, Python es uno de aquellos profesionales que más obtienen dinero. Y por último, como he dicho anteriormente, vamos a utilizar una plataforma a la cual haré referencia en el video siguiente. Espero que os haya dado ganas de aprender este lenguaje que resulta de mucho interés y por supuesto de muchísimo futuro. Un saludo.